buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más en El Toro por los Cuernos. Miren, ustedes recordarán una fecha terrible. Es la fecha del 11 de septiembre del 2001 y unos atentados diabólicos que cambian completamente todo el sistema de seguridad y de protección de puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Es una fecha que ha cambiado nuestras vidas. A partir de entonces, pues no nos ha quedado más remedio pues que blindarnos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, una parte fundamental de esos blindajes, porque son, y ya eran desde entonces, objetivo 1 terrorista, pues son las instalaciones de las regasificadoras. Sí, se dan cuenta, tenemos una ahí en la ría, en pleno centro de la ría, pues eso es objetivo 1 terrorista. Y por ejemplo también aeropuertos y, como no, los puertos. Los puertos en España tienen un tratamiento muy especial y hay unos que se consideran los más importantes, que son los puertos del Estado. Bien, para hablar de puertos, para hablar de seguridad en los puertos, para hablar de cómo están en este momento los colectivos de los puertos, para hablar de la policía portuaria, que ya verán ustedes, que desde Carlos III están siendo los ángeles de la guarda de nuestros puertos. Sí, Carlos III. Bien, ya saben por qué lo digo, algunos. Y además, para ello, pues tengo la enorme suerte de contar esta noche con 3 primeras figuras. Los 3 pertenecen a comisiones obreras y se los voy a presentar en este momento. Primero, Soraya Díaz, que es la responsable nacional de comunicación. De los puertos. De los puertos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y Soraya, eres policía portuaria también. Del puerto de Barcelona. Del puerto de Barcelona. Sí. Y acabas de llegar a Galicia por primera vez. Y estoy, fantástica Galicia, y estoy muy ilusionada. Además, los compañeros me han hecho un tour turístico y os tengo que reconocer que es precioso. O sea, nada que envidiar con Barcelona, os lo aseguro, ¿eh? Pues muchísimas gracias, y qué bien que te haya gustado tanto, que te hayamos gustado tanto. Sí. Ojalá que te lleves un maravilloso sabor de boca de Ferrol y de Galicia. Gracias. Y bueno, Pedro Suárez. Pedro, eres el responsable general de puertos de comisiones obreras. Responsable de la sección sindical, sí. De la sección sindical, estatal de toda España también. De comisiones puertos, sí. Cuéntame. La Constitución española determina que hay ciertos puertos que tienen que ser del Estado. Lo gestiona la Administración General del Estado. Es algo así como garantizar que el gran comercio, o el transporte de pasajeros más importante, más relevante, dependa de lo que es un bien general, que es gestionarlo a nivel estatal a través de puertos del Estado. Se organiza con las autoridades portuarias y el propio puerto del Estado. Está recogido en la Constitución española que esto se reserva para la Administración General del Estado. Entonces, los puertos, pues son lo que tenemos en el diario cada uno, de que los puertos, pues Barcelona, Algeciras, Valencia, Cádiz, las Islas Baleares, Canarias, todos son puertos de interés general. ¿Por qué son importantes los puertos de interés general? Porque el 65% de las exportaciones se hacen a través de los puertos de interés general y el 85% de las importaciones se hacen a través de los puertos de interés general. Aparte de gestionar un tráfico de pasajeros que ronda el orden de 24 millones de pasajeros al año, con una importante carga que son los cruceros, que es algo novedoso en el sistema, que lleva unos años, pero no deja de ser novedoso, que antes no existía, que es importante para los puertos esta gestión, más que para buscar una rentabilidad económica, que entendemos desde comisiones que los puertos no están para, su objetivo no es buscar una rentabilidad económica, sino garantizar que el libre paso de mercancía y de pasajeros a través de los puertos. Es un tráfico muy sensible porque son todos, los cruceristas, la mayor parte son de carácter internacional, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo por parte de la autoridad portuaria, a través básicamente del servicio de la policía portuaria, para garantizar la seguridad de estos cruceros, aparte de los tráficos que son esenciales, como lo denominado Operación Paso del Estrecho. Todo este tráfico que tenemos de pasaje que viene de Europa hacia Marruecos, hacia Argelia, que eso también son gestionados a través de los puertos de interés general. ¿Y puertos de interés general en Galicia cuáles son? Tenemos Vigo,
Coruña, tenemos Ferrol, Marín y Villa García. Marín Ría de Pontevedra. Todos 5. dependen del Estado, o sea, todo depende del Estado. Pero sin embargo, la curiosidad es que a la autoridad portuaria la nombra la comunidad autónoma, que es lo que efectivamente, o sea, todos los demás puertos, ¿no? El nombramiento lo hace cada comunidad autónoma. El nombramiento de cada uno de los consejeros del Consejo de Administración, aunque somos personal del sector público, de la Administración General del Estado, dependemos del Ministerio de Fomento, en definitiva, dependemos de un Consejo de Administración, y en ese Consejo de Administración los nombramientos lo hace la comunidad autónoma, empezando por el presidente. Bien, me vais a perdonar un momento, voy a presentar a Fran Pena, que se nos había quedado aquí. Porque ¿sabes qué pasa? Que como hoy es un programa excepcional, porque yo normalmente tengo 2 invitados, y entonces de repente me he ido con los 2 invitados y digo yo, pero si me faltaba Fran, y es aquí una columna vertebral del programa. De la casa. Eres de la casa. Comisiones Obreras, Puerto y Puerto de Ferrol, Policía Portuaria. Sí. Bien. Hablando del Consejo de Administración, ya entramos todos, si queréis, y me contáis, porque yo digo, muy bien, esto depende de Fomento, la autoridad portuaria, me parece a mí, el cargo de autoridad portuaria es un cargo muy importante por lo que estamos viendo, porque tenemos a la autoridad portuaria y luego tenemos a el director del puerto, ¿no? Bien. El presidente de la autoridad portuaria y el director de la Exacto, el presidente y el director. El director siempre tiene que ser un ingeniero de caminos, ¿no? ¿O no siempre? Hasta ahora sí, hasta ahora tenía Siempre que ser, fueron sí, ingenieros porque de caminos. tenía que visar las obras y por Claro. eso tenía que ser. Lo que no te puedo confirmar en estos momentos que no haya cambiado con la ley de altos cargos, de nombramiento de altos cargos, que no haya cambiado, no te lo puedo confirmar, Bien. pero hasta hace relativamente poco, efectivamente tiene que ser ingeniero. ¿Y el presidente de la autoridad portuaria se le exige algún conocimiento especial para ocupar un puesto de, creo, una enorme importancia y una enorme trascendencia? ¿Tiene que estar vinculado? ¿Tiene que ser ingeniero de caminos? ¿Tiene que ser tal? No tiene que tener ninguna titulación. Ah, qué bien. Tiene que tener una valía, ¿no? Y esa la tiene valía, como alto cargo la tienen que evaluar. El nombramiento, efectivamente, es a propuesta de la comunidad autónoma, pero está, de alguna forma, el visto bueno tiene que pasar por Puerto del Estado. Bien. Entonces, la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma decide que el señor tal o la señora tal va a ser presidente o presidenta, entonces, envía la propuesta a Puerto del Estado, analiza que, bueno, que es una persona que se le supone que tiene suficiencia para desempeñar su cargo y efectivamente lo nombran. Lo nombran. O sea, es un cargo político, no es un cargo técnico. No, y entonces, es un cargo político. Bien. O sea, puede ser una persona totalmente desvinculada del tema y ser presidente de la autoridad portuaria. Perfectamente, sí. O sea, por ejemplo, un profesor de filosofía y letras puede ser presidente de la autoridad portuaria. Sí, y una ama de casa también, siempre que tenga reconocido prestigio y no tenga... Bueno, si, pregunto, si se ¿también podría considera ser? su valía en Si se considera puertos su valía, del Estado, podría ser. exacto, sí. O sea, no se necesita una competencia específica. Bien, ahora ya A sabemos... priori no. Bien, Consejo de Administración lo nombran también las autonomías, ¿no? Sí. Sí. Bien. Pero a propuesta de unos órganos que pueden ser el Ayuntamiento de Ferrol, el Ayuntamiento de... porque esa autoridad portuaria, por ejemplo la de Ferrol, toca varios ayuntamientos. Entonces hay un consejero que pertenece al Ayuntamiento de Ferrol, otro que puede ser de la cofradía, y entonces lo proponen esos órganos y la Junta finalmente es quien lo nombra. Bien, volviendo al organigrama de la empresa, a ver qué os parece. Vamos a ver, hay un problema siempre de emolumentos por abajo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, un cargo, es para tener así una idea, a ver de qué va el puerto. Por ejemplo, una policía portuaria, ¿qué es el sueldo de un policía portuaria? O de un... Pues hombre, Pues más o menos, que serán 1.200, 1.300, 1.400 euros. Pues ¿va sí, por ahí? haciendo La medida del sí. sistema media, está, la medida del sistema lamentablemente está ahí. Por ahí, Después de 7 años ya de recortes está ahí. Con guardias y con todo esto. O sea, te Noches, quiero decir festivos. que vosotros trabajáis en festivos, hacéis guardias y todo eso forma parte de esto. No tenéis luego aparte las guardias que hacéis, no. O sea, el salario es este, Más o menos, sí.
tengas las guardias que tengas y estés por la mañana, por la tarde o por la noche. Más o menos va así. Más o menos, sí. Más o menos va así. Pero dependiendo de también... el número de festivos que hagas. Sí, o sea, sobre 1.300, 1.400. Acuerdos de empresa, sí, luego... por ahí. De media 1.300. Sí, Sí, 1.300. 1.300 euros la policía portuaria, la seguridad y todo media, esto. sí. Y una pregunta, y por ejemplo, ¿y el sueldo del presidente de la autoridad portuaria? Pues Varía. depende de qué grupo de puerto estemos hablando. Por ejemplo, Sí, Ferrol. sí, pues no te lo puedo decir el dato concreto. Pero bueno, la media, yo diría, por lo que sé de otros puertos, estaría rondando entre los 80.000... Más o menos, tú lo sabes, más o menos el... 80.000. ¿El de aquí de Ferrol? ¿Sí? Exactamente no, pero... Está publicado. Está Sí, publicado sí, sí. en la página de 80, 90.000 Puertos del euros Estado. al año. A ver, yo creo que el de Ferrol igual algo menos, pero bueno. por ahí, 80.000. Tampoco sé exactamente si lo que está publicado, ¿sabes? Van también todas las variables, por así decirlo, sus guardias y sus festivos, Sí, sí. si va todo público o no. Bien, No- pero entonces ya lo que sabemos es de quién dependen los puertos. Estos son puertos de interés general, sabemos más o menos que hay un personal, quién nombra al presidente, quién nombra al consejo, cómo funcionan, ahora me vais a contar un poquito cómo funcionamos por abajo, más o menos los cargos que obtenéis vosotros, lo que cobráis, y la autoridad portuaria, que tampoco se le exigía pues una cosa muy especial, no tenía que ser ni un ingeniero de caminos, ni de canales, ni de puertos, 80, 90.000 euros. Bien, centradas las bases. Contarme de la policía portuaria, ¿qué es la policía portuaria? ¿Cuándo empieza y qué labores desempeña? Bueno, pues... Un poquito de historia. poquito de historia, pues allá por Carlos III, pues España era una potencia marítima, tanto a nivel militar como comercial, y entonces pues toda la mercancía que llegaba de las Indias y de más países, ¿no?, con los que se comerciaba España, llegaba a nuestros puertos. Y finalmente en los puertos había que asegurar esas mercancías y asegurar, pues, como se decía en los antiguos escritos, la paz en los muelles. Entonces, por lo tanto, pues, se les ocurre crear un cuerpo de celadores guardamuelles para así un poco velar por los bienes, porque no hubiera conflictos o motines. Pues esa idea fue tan buena que los ingleses y los holandeses nos la copiaron pues pocos años después, ¿no? Hablando de historia, pues, allá por el 1860 o así, los ingleses ya sacaron su acta para esos alguaciles, que les llamaban ellos, se hicieran cargo de la seguridad de los muelles y de los bienes. Y bueno, pues esta gran idea que tuvieron nuestros antepasados, pues se ve que ha ido avanzando, y bueno, ahora ya estamos en otro marco, pues una vuelta más después del año 2001, que pues, como tú decías, ya no solamente en los aeropuertos, sino que ahora también en los puertos ha aumentado mucho la seguridad, y bueno, se nos requiere de más profesionalidad y estar pues, más... Porque tú me decías que a partir del 2005 es cuando se cierran, ¿no? El 2007 es cuando se cierran 2000... definitivamente todos los puertos, ya no puede pasar la gente, claro, por las Aquí medidas de seguridad. el puerto de Ferrol, el 1 de julio del 2004 se cerró el puerto de Ferrol. Ajá. Al principio fue una cosa que pues, chocó mucho. Claro, la ciudadanía iba al puerto, era un lugar más, ¿no?, de ocio, pues, para dar un paseo, para ver cómo atracaban los barcos, cómo se descargaba una mercancía. Y entonces pues se empezó a poner una valla, se pusieron unas barreras, ya había policía en las barreras y estaba cerrado. Ya antes algunos puertos comenzaran a tomar ciertas medidas, y luego finalmente con la transposición de esa legislación internacional en el 2007 es cuando ya todos los puertos están totalmente cerrados, hay que identificar a las personas que entran, hay que tener un control sobre las mercancías, y bueno, junto con los fuerzas de seguridad del Estado, quien lleva esas funciones es la policía portuaria. La policía portuaria. Soraya, tú vienes del puerto de Barcelona, Sí. que es fantástico, y trabajas allí de policía portuaria. Sí. Y aparte eres la responsable de comunicación de la cosa de los puertos. Ujú. ¿Tú cómo ves? ¿Qué carencias ves en este momento? ¿Qué reivindicaciones crees que son necesarias? ¿Está garantizada la seguridad? ¿Os dejan? O sea, estáis con dotados con el material, con la formación, como para poder hacer frente a la labor que tenéis que desempeñar, ¿o no?
Mira, Pepa, aquí hay que diferenciar bastantes cosas. Cada puerto tiene sus matices, tiene también sus diferencias, tanto de territorio, policías portuarios que realizan unas funciones que es por necesidad las tienen que realizar, que en otros puertos no son de necesidad. Por ejemplo, en Barcelona te puedo decir pues que nosotros vamos un poco más avanzados en lo que es la seguridad de dominio público que en otros puertos, pero más que nada porque el puerto forma parte de la ciudad, una parte de territorio bastante importante, forma parte de esa ciudad. Y bueno, todos los problemas que ocurren en una ciudad y que dan respuesta a una policía local, pues damos respuesta también nosotros por formar parte precisamente de ese territorio portuario, que les pasa también pues a otros puertos como Valencia, por ejemplo, Algeciras, y otros puertos que son más interiores, tienen una parte más restringida, pues realizan más funciones de control de interior de puerto. Entonces, por eso te decía, hay bastantes diferencias. Luego también está que estas funciones son difíciles de realizar porque dependemos también de una oferta de empleo público que ahora mismo por ley la tenemos muy restringida. Estamos también a la espera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Comisiones Obreras ha hecho entrega de unas enmiendas, eso Pedro te lo explicará mejor, a los grupos parlamentarios para que nos recogieran precisamente con más detalle como autoridades portuarias y puertos del Estado, que nos recogieran en detalle pues también en esta oferta de empleo público. Y bueno, estamos a la espera a ver qué solución nos dan para los puertos. Evidentemente, desde el 2010, con el Real Decreto, donde se prohibió la oferta de empleo público, pues las plantillas han menguado. Me imagino, muchísimo. Muchísimo. Claro. Entonces hay funciones que no podemos realizar porque los agentes más que nada no llegan. Y todo y así también hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también han visto mermadas sus plantillas, con lo cual se hace difícil de hacer una coordinación y de colaborar todos a llevar a cabo unas funciones de seguridad en los puertos. Claro, porque en un puerto nos encontramos, por un lado, con la Policía Portuaria, por otro lado, con la Guardia Civil y por otro lado, con la Policía Nacional. ¿Cuáles son las competencias de cada uno? Porque me imagino que las tendréis muy delimitadas, ¿no? La seguridad portuaria, la Policía Portuaria tiene que y debe controlar el dominio público portuario dentro de su ámbito de actuación, de sus funciones que están recogidas perfectamente en la ley de puertos. Luego hay Guardia Civil, el destacamento de Guardia Civil, que se dedican al tema fiscal, trabajan para aduanas, para el tema de mercancías. Y luego está la Policía Nacional, que se encarga concretamente de todo el tema de la documentación hacia los inmigrantes y demás, en las embarcaciones, que cuando baja un tripulante que tenga documentación en regla y demás, sobre todo para la extranjería. Entonces, ellos son policía, nosotros somos policías especiales administrativos y ellos tienen funciones de policía general. Pero nosotros, la ley nos reserva una determinada funciones con el control de tráfico marítimo y terrestre, todo lo que desarrollar los planes de protección para conductas de prevención sobre conductas antisociales o terroristas, que es lo que comentabas antes, de lo que es una legislación que viene de los atentados de la Torre Gemela. Entonces, cada uno sí sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y los tres cuerpos colaboran. De tal forma que, bueno, pues cualquier problema de seguridad lo puede tener un guardia civil, un policía nacional o un policía portuario.
Recientemente hemos tenido un problema en Valencia, que un usuario no quiso hacer caso a las indicaciones de un policía portuario. Y bueno, y la respuesta que recibió el policía portuario fue que se abalanzara con él, y bueno, pues se hubo que detenerlo, se fue detenido por la policía portuaria y se presentó a la Policía Nacional. O sea que siempre hay una estrecha colaboración. Luego tenemos problemas en determinados puertos con la inmigración, al hilo de lo que comentaba Soraya, porque faltan efectivos tanto en la policía portuaria como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que hacen de policía general. Entonces, la policía portuaria está apoyando y colaborando, siempre de la parte de los servicios que presta el puerto. Por ejemplo, si tú tienes el policía portuario no está para atender inmigrantes, para eso está la Policía Nacional. Y en su caso la Guardia Civil por el control de fronteras. Bien, pero si tú tienes un barco que tiene que salir a tal hora y tiene un problema de inmigrante, el policía portuario tiene que garantizar que ese barco salga a la hora. Y sobre todo tiene que garantizar la seguridad del propio inmigrante. Estamos hablando de gente que está desesperada y que, claro, bueno, que se mete en las hélices de los buques y demás, ¿no? Entonces, esas son las funciones que están claramente definidas y que nosotros estamos ejerciendo de facto. Dicho esto, Puerto del Estado no estoy convencido que Puertos del Estado esté convencido de que tiene que hacer más por la seguridad de los puertos. O sea, ¿no crees que o sea, le parece que está bien? Sí, con no, las es plantillas que tiene una cuestión y de las decir, bueno, pues esto, claro, pero lo que no cuenta Puerto del Estado es que todo lo que pasa en los puertos, buena parte de las cuestiones que pasan en los puertos, no van más allá por el esfuerzo de los policías portuarios. Claro. ¿Vale? Claro, si tú tenías antes mira, tenemos un problema en la autoridad portuaria de Cádiz. Bueno, pues que no tienen gente para atender todos los puertos que tienen y prestar los servicios, pues como lo pueden prestar. Pues nosotros decimos y lo denunciamos públicamente que así no se prestan los servicios. Sí. ¿Por qué? Porque se está poniendo en riesgo la propia seguridad física de nuestros compañeros. Naturalmente. Que es un poco lo sin que ocurre también en el puerto de Ferrol, del que luego vamos a hablar. Sin entrar en más detalle, entonces, cuando analiza qué es lo que está pasando, bueno, pues al final, como somos empleados públicos del sector público, nosotros todo lo que nos pasa, aunque luego si quiere lo comentamos, porque el caso de la autoridad portuaria es un caso muy curioso a nivel económico, porque no afectamos para la ley de presupuestos. ¿Ah, no? No, el sistema portuario es autosuficiente, se pactó así. De tal forma que a nosotros del presupuesto general del Estado no viene ni un euro. ¿Vale? Pero sí que estamos limitados por la ley de presupuesto general del Estado. Para cuestión de personal, por ejemplo. Y de retribuciones. También. Claro. Entonces, se da la situación de que, por ejemplo, la autoridad portuaria del Ferrol, hombre, pues la autoridad portuaria del Ferrol podría contratar 20 policías portuarios más porque le hace falta. ¿Lo puede contratar? Sí, porque tiene dinero. ¿Y por qué no lo contrata? Porque Puerto del Estado no me deja. ¿Y de dónde sale el dinero que mueven los puertos? Entonces, si no sale de los presupuestos generales del Estado, ¿de dónde sale? El dinero de los puertos es de la propia gestión de los puertos, ¿vale? Tú llegas con un barco, entonces tú llegas, atracas y pagas una tasa. ¿Esa tasa para qué vale? Pues vale para que cuando llegues tengas servicios de alumbrado, los servicios generales, el servicio de alumbrado, que el puerto que tengas una zona de atraque, que te tengas garantizado que aunque no haya ninguna iniciativa privada vas a tener amarradores, vas a tener remolcadores, vas a tener prácticos. El puerto lo que hace es luego invertir con ese dinero, lo reinvierte en los gastos propios de explotación. Ajá. Y ahí se pagan las obras. Bien. Bueno, las deudas del puerto de Ferrol no son la deuda de los presupuestos generales de Estado, son las deudas del puerto de Ferrol. Y lo pagará con las tasas públicas que tiene que pagar cada usuario que quiera hacer un servicio de una empresa estibadora que mueva contenedores, pues eso tiene una tasa que se le aplica. El sistema, esto es una ley pactada. Entonces el puerto, me perdonas Pedro, entonces si el puerto en este momento, el puerto de Ferrol, por decir un ejemplo, si considera que necesita incrementar la plantilla de policías portuarios en 20 personas más, ¿no? Y tiene posibilidades, puede. O sea, no depende, tiene que ir... No, porque el Ministerio de Hacienda, a través del Puerto del Estado, le dice que no puedes contratar a nadie. Ajá. Entonces, no estamos... la idea de la paradoja es que estamos, porque desde comisiones, que por cierto, yo diría que en solitario, hemos presentado unas enmiendas
Bueno, presentado no somos un partido político, hemos presentado una propuesta de enmienda que ha habido partidos políticos que la están tramitando, que han pasado en el Congreso y ahora están en el Senado. Estamos batallando porque saca unas enmiendas que se podría entender perfectamente. Oiga usted, si esto no afecta a la ley de presupuestos, ¿por qué no me deja generar empleo? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Dice, hombre, por una comunidad para Galicia, pues podríamos estar hablando de 100 empleos perfectamente. Nos estamos centrando en la policía portuaria, pero Puerto va más allá. Está el personal de la administración para gestionar todo el tema de las tasas, de facturación, de explotación, y eso, los servicios de mantenimiento para que el puerto esté en condiciones, para que haya una defensa, un sitio para amarrar el barco y demás, ¿no? Entonces, no entendemos nada. Y de, bueno, hubo un pacto, que fue la ley del 92, la ley de puertos del 92, que se acordó que esto iba a funcionar así, que se ha demostrado que año tras año vamos incrementando la plantilla. ¿Por qué? Desde el año 2010 tú me has quitado un 30% de mi poder adquisitivo, literalmente, ¿eh? ¿Podemos hacerlo? Sí, 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 sí. ¿Un 30%? Sí, sí. Un 30% de poder adquisitivo cuando tú, como puerto, has crecido un 20% en tráfico. Esa es la paradoja que no entiende nadie. O sea, tú creces, tú tienes mayores ingresos y sin embargo... Sí, sí, no, y me quitas el 5% de mi salario, me quitas el 5% de mi salario y me lo metes en la cuenta de resultados. Entonces, cuando un presidente, para no concretar, cualquiera podría valer, yo me concreto con el presidente portuario de Estado, dice que el sistema da 200 millones de euros de beneficio todos los años, un sistema público que funciona. Bueno, pues parte de esos 200 millones de euros tiene que contar que hay un 5% del salario de los trabajadores que están metidos ahí. Aparte a la banda de pues congelaciones salariales, que rondamos un 12%, congelaciones salariales, el 5%, beneficios sociales que teníamos, como el fondo de fines sociales, que teníamos que, bueno, pues, se acordaba, pues ayuda a promoción de la formación y demás, que está sido cercenado por la ley de presupuestos, lo han dejado, tenemos un 1% de masa salarial, está en el 25%. Bueno, pues temas como este, dicen, no entendemos nada. Entonces, ahora estamos en un momento que estamos intentando explicar, sobre todo al partido que sustenta al gobierno, los partidos que sustentan al gobierno, decir, oiga, por favor, quieren pararse un poco y prestar atención, porque tienen capacidad de generar empleo que no va a costar ni un euro a los presupuestos generales del Estado. Y que hace falta, porque son trabajadores que hace falta. Oiga, usted parece un poco. Y estamos en este momento, justamente, porque la ley ha pasado al Senado. Automáticamente estamos diciendo que se nos contemple, literalmente. Pues, hasta ahora solo hemos conseguido modificar un artículo de la ley de presupuesto, que era una barbaridad, porque era, claro, imagínate que desde el año 2010 no hay empleo, aunque se ha ido recuperando con tasa de reposición, pero la tasa de reposición lleva trampa. Porque claro, si te han tenido 2 años o 3 años congelado al 0% y ahora empiezas a reponer desde el 50 al 80% la plantilla, tú creces no creces. ¿Me perdonas un segundo? Claro, vamos a publicidad y seguimos, enseguida estamos. De nuevo con ustedes. Bueno, lo hemos dejado en un momento muy interesante, que era el tema de que, fíjense ustedes, es una empresa, Puertos del Estado, que da beneficios. Más o menos de media, 200 millones de euros al año. Y yo te pregunto, y yo os pregunto a los tres, pero entonces, si hay beneficios, las plantillas están raquíticas y mermadas, se necesita contratar personal para tener más seguridad porque no hay seguridad, entonces, y tenemos beneficios, ¿a dónde van los beneficios? ¿Para qué son los beneficios? El sistema portuario, para nosotros, bueno, la ley de puerto dice que tiene que tener una rentabilidad de un 2,5. Bueno, esa es una declaración de intenciones. Digo, oiga usted, trabaje de forma eficiente. Eso lo compartimos, ¿no? La idea de que el sector público tiene que ser eficiente, además, ¿no? Prestar un servicio público de calidad y eficiente. Claro, pero ¿dónde va ese dinero? Bueno, pues si es un puerto que has hecho una inversión en una ampliación, pues vas a pagar esa inversión. Y si eres un puerto que no ha hecho ninguna inversión, pues lo metes en el banco. Ah, bien. Y van acumulado. Pues era que con los intereses que ahora dan en el banco, como para meterlo, ahí sí que está, ya me dirás.
O sea, lo dejas ahí quietecito. Bueno, sí, claro, guardadito. Para, no sé, mayor gloria del banco, no lo sé. Entonces, de un tipo de esta parte, sí que es verdad que los puertos, como tienen dinero, están pagando, por ejemplo, el tráfico ferroviario. Hay que hacer una fuerte inversión porque hay una directiva europea que hay que potenciar el tráfico ferroviario que nuestro sindicato compartimos, ¿no? Claro, eso necesita precisar de unas obras, ¿no? Bueno, pues nosotros, que las autoridades portuarias somos pequeñas ADIF, además, esto es lo que ha pasado desde el año... en estos años de crisis también nos ha venido que somos operadores de tráfico ferroviario y que no tenemos plantillas para soportar esas nuevas funciones. Bueno, pues estamos pagando obras de remodelación pues, de la red convencional. Bueno, estamos directamente subvencionando a ADIF. Ah. ¿Necesitas un acceso ferroviario? Bueno, pues yo hago mi acceso y yo te hago tu acceso. Eso sí que eso está pasando. Y bueno, en este tiempo también hay que mencionar que ha habido una rebaja de tasas hacia todo el empresario del sector, del orden de entre el 5 y un 8%. Se ha rebajado lo que pagan las empresas estibadoras, los navieros, a la hora del trasiego de la mercancía, pues se ha hecho una rebaja. Entonces, el planteamiento dice, bueno, desde un punto de vista sindical, todo el bien público que se pueda hacer, que se haga. Ahora, si tú es un sistema que está dando de una forma consecutiva esta cantidad de dinero, es porque al igual estás haciendo las cuentas con los trabajadores. Y eso el sindicato sí que no lo tolera. Entonces, ¿por qué decimos esto? Dice, oye, pues no puede ser que los trabajadores del sistema portuario tengamos un convenio caducado desde fecha 31 de diciembre del año 2009. Dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y dice, bueno, dejamos pasar el tiempo, no hay desarrollo de carrera profesional. Nosotros, a nivel así un poco coloquial, ¿no? Como estamos también aquí, ¿no? Esta es la intención también, ¿no? Hablamos, definimos esto por el pollaque, ¿no? Pollaque estás, ahora haces esto y ahora haces esto, ¿no? Esto dice, bueno, pues llegará un momento en que las plantillas, pues vamos a decir basta, porque ya, bueno, alguien tiene que entender que el sistema portuario ha funcionado y funciona razonablemente bien en el tiempo, pero que los puertos no van bien. Y aquí hay un modelo de negocio pues que se está haciendo negocio. Eso es, a la vista está, ¿eh? De los datos económicos, de quién, de las empresas, tanto de las empresas estibadoras, de los navieros. Bueno, vamos a un proceso, hay una explicación por la otra parte, y de bueno, la globalización, la mundialización, los grandes grupos navieros y demás que tenemos que ver. Bueno, pues eso es una realidad que también, para no ser maniqueo de que las cosas son de un color, de otro, ¿no? Eso es una realidad. Pero bueno, lo que nosotros queremos, dice, bueno, tenemos que participar de esto del tráfico internacional de mercancías, perfecto, pero que no nos quiten derechos a los trabajadores de los puertos, a ningún colectivo. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando intentamos explicar esto, lo máximo que hemos recibido por respuesta es decir, bueno, lo tenemos que mirar con Hacienda. Con Hacienda, vale. Y ahí, y ahí queda. Y ahí queda. Y nadie entiende nada y nadie quiere hacer nada. Entonces sí que bueno, tenemos una cierta esperanza de ver la evolución que tienen las enmiendas en la última tramitación en el Senado. Si no, se cometerá un error gravísimo, porque si tú como gobierno, tu prioridad es generar empleo, que eso lo entiendo de cualquier gobierno, independientemente del color que sea, eso es... Y ahí tienes un nicho estupendo para generarlo. Hombre, pues automáticamente estás tirando piedras tienes sobre capacidad tus propios de... ojos. Hombre, estamos hablando, somos un colectivo de 5.000 trabajadores. Estamos hablando que podríamos generar 1.000 empleos. 1000. Porque hace falta 1.000 trabajadores en el sistema. Pues mira, si aquí en Galicia conseguimos 200 trabajadores, en Cataluña otros 100, ¿vale? Entonces, es algo de decir, bueno, tenemos la sensación de no cansarnos de explicar, pero que ya llegará un momento que ya está bien. Porque es una paradoja que no llegamos, es un nudo gordiano ahí que alguien no atiende a la lógica, que esta lógica está escrita en la ley de puertos. ¿Cuánta gente se necesitaría, por ejemplo, ahora me dices 1000? O sea, para poner las plantillas a punto, necesitabais, ¿tú crees, 1000?
Sí, a futuro más. Mil. Y a futuro Y más. en este momento, por ejemplo, ¿este año ha habido oferta de empleo? ¿O cuántos puestos ha considerado la Administración que son necesarios? ¿Y cuántos, por ejemplo, nos han tocado a Galicia? ¿O cómo se reparte eso? Porque tú dices, no, hacen falta 1000. ¿Cuántos han salido este año? Aún no sabes. Ah, Podemos hablar del ejercicio 2016. bien. 100. 100. Para Para toda España. Para todos. Y bueno, y ahora cada autoridad portuaria que se pelee a ver quién puede conseguir. Ah, porque eso dicen 100 para todos. Y dependiendo de la fuerza que tengan unos u otros, así os lleváis. Ah, qué bien. No dependiendo de las necesidades. No. Bueno, hay una... Nos dicen, porque nosotros no, como sindicato no nos dejan participar en el reparto. Nos dicen sí que hay unos criterios de facturación, de movimiento y tal. Luego también hay un criterio, pues que es el criterio del presidente de Puerto del Estado con los distintos presidentes. Entonces hay una combinación de los dos criterios. Esta es la realidad. Entonces, ¿por qué decimos esto, que hacen falta 1000? Porque tenemos deficiencia en el control de la lámina de agua. Este puerto es una excepción, aunque van, cuando pueden prestan el servicio, y cuando no hay efectivo, pues no lo prestan. Pero esto está pasando con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Exactamente igual. Es que pasa, es lo mismo. Hay un déficit también de guardias civiles y de policías nacionales. Pero en este momento, de esos 100 que han dicho, ¿cuántos nos han tocado a los gallegos? Pues no, a los gallegos nos han tocado 7 ¡Anda! para los 5 puertos y a Ferrol nos han tocado 2. Bueno, y 7 y 2. Vale, pues mira tú que no está nada bien, ¿eh? O sea, de No esos está 7, nada bien. de esos 7, 2. De esos 7, O 2. sea, para los otros les quedan 5. O sea, con toda la costa que tenemos y como dice Soraya, hay muchas diferencias entre los puertos. Pedro antes, por ejemplo, dijo una cifra, dijo que el puerto de Ferrol podríamos coger 20 policías portuarios. Sí. Pues sí, pero también podríamos, si hablamos de taller y de oficinas, Claro. otros 10 o 15 más, o sea, nos iríamos a unos 30, 35 tranquilamente, porque es que hay cosas que nos han ido surgiendo, porque la palabra es esa, surgen y no están recogidas en el convenio, porque es un convenio vetusto y anticuado, y necesitamos, pues que por fin este año parece ser que nos vamos a sentar a comenzar a negociarlo. Un convenio, pues ya no de presente, sino de futuro. Sí. Y nos encontramos que hay veces que, aunque quieras dar el servicio, aunque pongas todo tu empeño, pues es que eres incapaz, porque llega un momento en que o te pasas de las horas, o no eres capaz porque no puedes estar en 2 sitios a la vez, o porque materialmente pues tampoco tienes esos medios a veces, ¿no? Por ejemplo, en el puerto de Ferrol, ¿qué plantilla sois? ¿Cuántos sois de policía portuaria? De policía portuaria somos 39. Sí, pero estamos contando con el puerto exterior y con el puerto interior, sí, ¿no? sí, en Con total. los dos puertos. Con lo cual, en 2 puertos, pues tenemos que hacerlo con 39. Con 39. ¿Y operativos permanentemente de guardia? Pues a ver, tenemos un servicio mínimo de 5. Serían 3 en el puerto interior y 2 en el exterior. De hecho, en el puerto exterior, pues, el único personal de la autoridad portuaria que digamos que está presente allí, porque allí no hay oficinas a día de hoy, es la policía portuaria. Y sabemos estar 2 y a lo mejor algún día 3, pero... Bien, pero me han dicho, yo me he enterado, de que, vamos, me he enterado, la documentación que tú me diste, que Ferrol, en un momento determinado, es un puerto pionero por el tema de la embarcación. De la embarcación. Sí. Eso yo quería que tú nos lo contaras un poco, porque yo me he quedado absolutamente perpleja. Porque a esa embarcación va uno si es que puede. Es decir, esa embarcación que está para... Cuéntanos un poco por qué nace el tema de la embarcación, el motivo que es sensacional, sí, pero luego se empieza a quedar cortito todo y es un poco surrealista. El tema de la embarcación nace un poco por estas necesidades que surgen de seguridad. La seguridad, los ingleses lo hacen pues bien, la dividen en 2 palabras, que es la security y la safety. De la safety un poco se encargaría aquí en España SASEMAR, ¿no? Y guardacostas, pues, si alguien tiene un problema de embarcación y tal. Y de la seguridad, pues la gente piensa en la Guardia Civil del Mar, ¿no? Bien. Pero en lo que es la lámina de agua, por ley, le toca a la policía portuaria. Y, según el PVP, alguien tiene que hacer esa seguridad. Si no hay
Guardia Civil y no hay Policía Nacional porque tampoco tienen efectivos. Porque me perdonas, la base de la Guardia Civil está en La Coruña. No tiene ¿O base. tenemos aquí? No tiene base de... No tiene... A ver, hay veces que sí que puede estar unos días aquí, pero no es su base permanente. Bien, o sea que a veces no está la lancha de la Guardia Civil, no. Y Sasemar también tiene su base en Coruña. O sea que hay veces que estáis solos vosotros. A ver, hay veces que nos requiere Guardia Civil, 112, Sasemar, porque pues, alguien ha avistado una embarcación con problemas o algo flotando en la ría o en el canal. Y claro, aquí tenemos una ría peculiar, con un canal angosto, con grandes corrientes y pues hay ciertos peligros. O sea, ya también nos llaman para esa parte de la seguridad que no es la de la protección. Yo comentaba lo de la Guardia Civil y Policía Nacional, que tampoco tienen efectivos y que también hay una gran parte de las labores del código PVP, este código antiterrorista, que en teoría pues también hacen ellos, ¿no? Pero, pues por ejemplo, hay momentos en los que el usuario llama a la policía portuaria porque sabe que sí que estamos continuamente. Que es la próxima, la que está más a mano. El que está más cercano y pues en lo que es la lámina de agua, el llegar 4 o 5 minutos antes que una embarcación que puede venir desde Coruña, porque sí, esa embarcación es una embarcación profesional, dedicada al rescate o a la protección, grande, preparada, con medios, pero pues desde Coruña hasta aquí te lleva un tiempo. Un poquito. Y entonces a veces pues nos llaman a nosotros porque llegamos primero. Estamos al lado, estamos en un lugar estratégico, en el medio de la ría, en 5 minutos más o menos podemos estar saliendo con la embarcación y si está cerca. De hecho, pues oye, ha habido en 9 ocasiones, se han rescatado pues 6 cuerpos sin vida que se encontraron y se han rescatado 3 personas con vida. Yo creo que desde el primer día que se hizo una de esas actuaciones, la lancha está más que amortizada y nosotros pues nos enorgullecemos de ese servicio que realizamos, entre otros, pero de ese más porque ves que ha dado un resultado que no lo puedes evaluar en unos libros, ¿no? En cuanto a pero sí que es algo que... Y yo digo una cosa, Fran, perdona, si estáis 5, 2 en el puerto exterior, 3 en el puerto interior, y hay que coger una emergencia y hay que salir, ¿qué hacéis? Pues no podemos salir. Tendremos que derivar la llamada a Sasemar o Guardia Civil Y si en ese momento hay un barco de un pescador que se está hundiendo en medio de la ría y es que se está hundiendo, no podéis salir. A ver, nosotros por seguridad, ya desde pues, la Marina Mercante ya te marca una tripulación mínima. Sí. Entonces, claro, si vas tú a salvar a alguien saltándote ciertas normas que hay, por la propia seguridad de la embarcación y de la tripulación, al final vas a tener que llamar para que vayan a salvar a 2. Porque no nos olvidemos que aquí en Galicia no tenemos el mar que tenemos hoy, que es hoy pues hemos visto un mar liviano, tranquilo, dentro de la ría, pero bueno, aquí ha habido vientos de 150 km/h hace unos meses y pues son condiciones muy difíciles en las que nuestra embarcación pues tiene. Y esa embarcación, la gente que lleva esa embarcación, el patrón de esa embarcación, los marineros de esa embarcación, es gente que se ha preparado, creo que por su cuenta. Pues ¿O sí, es que os han formado? Porque no. ahora vamos a un tema muy importante que es el tema de la formación. No. Porque Ahí tú te has formado solo para no. ser patrón y para echar... Es que esto es alucinante. Nosotros hemos tenido la suerte, el puerto de Ferrol, por su posición geográfica, hemos tenido la suerte que al ladito, en Serantes, Sí. tenemos la escuela náutico-pesquera. náutico-pesquera. Entonces ahí, pues, la Xunta de Galicia, en algunos casos, algunos cursos, en otros, Marina Mercante, pues hacen cursos subvencionados, con lo cual, pues nosotros podíamos acceder a esos cursos de manera gratuita, pero en nuestro tiempo libre. Claro, o sea, tú vas, no te mandan a que tú te recicles y te prepares y te vayas a este curso, no. En tu tiempo libre, si quieres, vas. Hombre, a lo mejor no pagas la matrícula, Ya. pero vas y te formas tú por tu propia inquietud, no porque la empresa considere que es
fundamental tener a gente formada. No, y aparte también es algo que luego comentaremos, ¿no? Del tema del futuro convenio colectivo, es que hay ciertas... Sí que viene recogido en el convenio colectivo la figura de patrón portuario y la figura de marinero o marinera, pero claro, aquí había una situación que no teníamos plantilla y entonces había que dar ese servicio. Con ese servicio se ha ayudado a pequeñas embarcaciones de pesca, porque nuestra embarcación, oye, pues es muy humilde, pequeña, 9,5 metros, una cosa pues, para andar por casa, ¿no? Pero sí que se ha a veces pues, rescatado alguna embarcación que se ha soltado a la deriva o alguna pequeña embarcación de pesca que ha tenido un problema, nos llama ya a veces directamente por teléfono a la torre de control, oye, tengo este problema y tal, y vamos y lo sacamos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que al final te encuentras con que tu empeño y tu formación, ese tiempo libre, ¿no? Que un poco lo sacas a la familia y al final lo dedicas a esta ocupación, ¿no? Que te genera ilusión y vas muy motivado y que vas a dar un servicio que realmente ves que da unos frutos, claro. Que también los hay económicos, porque cuando salimos a recoger un tronco a la deriva que puede suponer un grave peligro para la navegación, ya no de un buque grande, que también, pero para una embarcación pequeña puede suponer un accidente grave, ¿no? Para la tripulación de una embarcación pequeña como las que faenan dentro de la ría de Ferrol. Al final te encuentras que no hay una recogido en el convenio la manera de que yo cobre un solo euro por dar ese servicio, porque yo ya cobro por ser policía portuario. Y no cobras ni un plus por Nada, coger la lancha, ni un plus por tal, ni nada. Un plus de embarque, por ejemplo, podemos llamar, pues no. Oye, y el rescate yo creo que algo se paga, ¿no? Nosotros Digo, el puerto cobra, ¿no? Por hemos hecho muchos rescates. Hay una ley del año 1960 y pico de rescates, hallazgos, y solamente una vez se reclamó rescate, que se hace ante el jurado del marítimo, sí. Y solamente una vez se reclamó rescate. En el caso de que reclame rescate, el armador, que en este caso es la autoridad portuaria, recibiría una compensación, lo que dice el juez o el juez árbitro, que suele ser la mitad del rescate, y la otra mitad la cobraría la tripulación, que en teoría, pues dependiendo del riesgo que haya asumido y el bien que haya salvado, recibe ese rescate. Pues hemos hecho muchos rescates, yo tengo algún dato aquí así por encima. Pues mira, en 19 ocasiones hemos controlado diferentes vertidos al mar, que es una cosa que se me estaba olvidando, pero que es muy importante, porque hace unos años también se nos ha incluido en el tema de gestión y control de medioambiental de las aguas. Claro, la gestión y el control desde una parte administrativa, porque desde la parte operativa pues no tenemos un remolcador que... Entonces para eso se llama SASEMAR y tal. Pero sí que con nuestra embarcación hemos hecho control de una mancha, intentar buscar de dónde sale, ir informando mientras llegan los servicios de limpieza de esa mancha, ir controlándola para que sepan exactamente hacia dónde se mueve y que sea más fácil su limpieza, su recogida o eso. Y pues mira, 37 barcos recreativos rescatados o remolcados que se encontraban a la deriva. Pues ya simplemente eso, pues dices tú, pues mira, se han podido solicitar 37 rescates. No se han solicitado. No, porque entendemos que somos un servicio público y solamente en aquella ocasión, que realmente era un yate de unas dimensiones considerables, que supuso muchas horas de trabajo, que se jugaron el pellejo los compañeros que estaban a bordo ese día, pues, y al final viendo que, pues oye, todas las embarcaciones tienen un seguro, igual que los vehículos, y se hace cargo el seguro, pues oye, mira, que al final pues esos compañeros lo repartieron con el resto de la plantilla, porque nadie cobra nada y lo quisieron repartir con el resto de la plantilla. Soraya, ¿y esto pasa en Barcelona también? Lo que está contando Fran del tema de la embarcación, ¿también os pasa a vosotros? En Barcelona tenemos un grave problema, y es que por culpa de la falta de personal, de plantilla, se nos niega la prestación de este servicio, y muchas veces nos vemos en la obligación de acudir de manera urgente a clubs privados que poseen embarcaciones para dar una respuesta rápida, aunque sea pues una persona que se está ahogando en ese momento.
muchos compañeros genera un gasto para el puerto. se tiran al agua a salvar a personas, pero bueno, que no disponemos de la prestación de ese servicio ni tan siquiera para hacer un control medioambiental, para ejercer unas funciones de policía administrativa en este caso, que la ley nos recoge como que somos los titulares de este servicio. Y muchas veces es lo que comentábamos antes, aparte de tener que acudir a embarcaciones privadas que andan por allí de los clubs, Guardia Civil no puede dar respuesta muchas veces de manera inmediata a estas urgencias, porque también están prestando otros servicios en otros puertos. Entonces, precariedad total. Absoluta. Beneficios estupendos. Sí. Y entonces, ¿y qué se puede hacer? Pues el intentar... Porque da la sensación de que no se están enterando mucho o no quieren enterarse. Aquí mira todo el mundo para el lado. Y entonces, la situación es tan clara. Pues justamente es la pregunta que nos estamos haciendo, con lo cual el reloj no para de avanzar y la fluctuación de las plantillas de autoridades portuarias no se van a poder resolver, ¿no? O tenemos una solución ya a corto plazo. El gobierno tiene que entender que la ley de presupuesto no puede castigar otra vez a los trabajadores de las autoridades portuarias y de Puerto del Estado, y luego tiene que haber una solución de convenio colectivo que nos permita, pues lo que decían, nuevas funciones que tenemos que acometer, que nos vienen por ley, una ley, ¿no? Ahí hicieron una ley y dijeron, es responsabilidad exclusiva de los puertos de interés general las contaminaciones marítimas en sus aguas, que no solamente son las aguas portuarias, las que entendemos como las interiores, que también está en la zona de fondeo. Todo lo que pase ahí es responsabilidad de la autoridad portuaria. ¿Y con qué medios, no? El tema de ferroviario, automáticamente las autoridades portuarias son pequeñas ADIF. Pues se necesita un responsable ferroviario, un responsable de circulación, todo el catálogo de ocupaciones que tiene ADIF. Pues alguien escribe leyes y a la hora de aplicarlas, pues hagámoslo como podamos, ¿no? En un sistema que es eficiente, que funciona, pero que hay gente pues, que se dedica a legislar con una lógica política. Es lo único que alcanzo a entender, ¿no? Cuando la lógica de las cosas no funcionan, es porque hay una lógica política, claro, de que o no toca o me importa poco, que eso también, ¿no? También lo estamos encontrando, ¿no? Pues, o no toca o me importa poco, porque con un mínimo esfuerzo sí que se podrían solucionar muchos problemas. De la envergadura de la autoridad portuaria, que somos los grandes desconocidos de cara a la ciudadanía, hay que hacer una labor didáctica de decir, cuando tú entras, ¿por qué no puedes entrar? Porque es una zona comercial, que no solamente lo que hablamos antes de la seguridad de cara pues, a conductas antisociales o terroristas y demás, que hay una seguridad industrial también, que hay que procurar que no, que no caiga un contenedor y pille a un ciudadano, ¿no? Y que eso tiene que ser controlado, porque los puertos también tienen encomendadas labores de protección civil. Al final son como pequeñas ciudades, donde el presidente no deja de ser como una especie de alcalde, ¿no? Entonces ahí presta todos los servicios, alumbrado, agua potable, agua de saneamiento, todo eso. Y dice, ¿cómo sustentas esto, no? Pues como usted pueda, hágalo usted como pueda, ¿no? Y eso es una situación que tiene que cambiar. Claro, lo que pasa es que aquí yo veo un poco la clave, ¿no? En el sentido de lo siguiente, los presidentes de las autoridades portuarias, que lógicamente cada uno, por el símil que has hecho perfecto de lo de un pequeño ayuntamiento, ¿no? Entonces debía de tirar cada uno y de reivindicar pues los fallos que en este momento está viendo entre su plantilla y entre su gente. O sea, yo necesito más gente, yo necesito más dotación, yo necesito formar a toda esta gente, yo necesito prepararla, porque luego vamos a hablar de la formación si queréis, pero me da la sensación de que precisamente porque son pequeños ayuntamientos, pequeños municipios, pues va a ser que el alcalde no quiere ser incómodo para el partido que lo ha nombrado. Y entonces, como no quiere presionar, entonces, claro, como está muy tranquilito, aquí ya se sabe de qué van. Todos muy obedientes, todos calladitos, aquí no decimos nada, no plantamos cara, no somos incómodos, y a lo mejor, mira, hoy estoy de autoridad presidente, autoridad portuaria, mañana senador, y pasado mañana, pues, en un consejo de administración estupendo, ganando, pues,
pues casi lo que ganaba aquí. Claro, a eso es muy difícil, queridos míos, que alguien escuche las reivindicaciones, que tenéis toda la razón, porque tenéis un tapón, y ese tapón es el que os está, a mi juicio, perjudicando una barbaridad. Bueno, vamos a Me ver. corregís si me equivoco. Dentro del escenario de presidentes y presidentas que tenemos, porque claro, ¿no? Son 28, ¿no? 28, y cada uno también depende de cada comunidad, porque aquí tenemos el Congreso de Diputados al final. Vale. Yo la experiencia que tengo, para ser sincero, ¿no? Yo la experiencia que tengo, las reuniones que tengo con los distintos presidentes, es que ellos comparten la preocupación y comparten la impotencia de no poder avanzar más con la plantilla. Ahora bien, yo sí que le exigiría que fueran más vehementes, porque tienen la capacidad política. Sí que es verdad que tienen un comportamiento jerárquico, ¿no? Que se deben a una ley de puerto, que eso está jerarquizado, que hay una autonomía, porque se gestiona, ya sabes, una ley para contratar a todo el mundo, pero bueno, hay un orden jerárquico, la autonomía de los puertos es tal, ¿no? Pero dice, oye, por lo menos escucharte, ¿no? Y hay algunos presidentes, para ser justo, que sí, que se tiran a la piscina. Y ¿Cuáles que son los dicen, que más se tiran a la piscina en España? Más al agua. Hablando de puertos, ¿quiénes son los que se mojan? A ver, ¿tenéis alguno especialmente que digas, oye, pues el presidente de la Autoridad de Cádiz, bueno, un crack. El de Barcelona, blandito, blandito. ¿Cómo veis el tema? ¿Quién es el que podéis decir que es el aguerrido? No hay ninguno. No, bueno, es una pregunta un poco comprometedora. Vamos a ver, si tenemos al presidente que tienen comportamiento que, oye, que está muy bien que lo hagan, ¿no? Tampoco lo vamos a condenar porque ya sabe cómo funcionan los políticos, ¿no? Ahora, sí que se puede hablar de la generalidad, ¿no? Hombre, pues si está ahí gente del Partido Popular, hay gente del PSOE, y dice, bueno, pues oye, que alguien llame a alguien y diga, oye, es que tengo un problema de plantilla, porque es que encima no te voy a afectar la ley de presupuestos. A mí me da, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero me está dando que me parece a mí que este año los del País Vasco van a tener suerte, ¿o no? Bueno, sí, ahí en la ley de presupuesto está claramente, digo, hablando, hay una disposición adicional que garantiza cubrir todos los chainas que necesita el País Vasco, ¿no? El gobierno, ¿qué decía el gobierno? Oye, eso está muy bien. Claro, pues oye, porque estamos hablando ¿como de... esos todos? Digo, no me diga usted que yo tengo una tasa de reposición. Dígame usted, yo tengo una necesidad, yo la tengo que cubrir. Y esto vale para la policía portuaria y para cualquier empleo público. Yo una tasa de reposición no tiene ninguna lógica de nada. Entonces usted me dirá, te doy tanto, te quito tanto, en función de esto o lo otro, pero de un número no, de una cifra no. Porque estamos hablando al final de servicios públicos que hay que garantizarlo, que muchos de ellos en la actividad portuaria casi todos son esenciales, y no nos conformamos con una cifra. Una cifra vale para alguien que está haciendo unas cuentas que al final sí que hace una raya y le salen los números. Entonces sí que es verdad, hombre, ya nos gustaría a nosotros compartir lo que determina la disposición adicional en este momento la ley de presupuesto. Contrate usted a quien le haga falta, ¿está claro? Encima, reformamos la ley del presupuesto del ejercicio 15 y 16. Pues nosotros decimos que eso está muy bien, pero que, bueno, que atienda a todos los colectivos. Hay un problema que tenemos grave que se da en todas las administraciones y nosotros como sector público también, que es el tema de la conciliación del empleo. Porque claro, aquí de temporal, bueno, yo llevo un cierto tiempo. Esa es otra. Claro, y tenemos lo tenemos contado además, tenemos 500 temporales continuos en el sistema portuario. Dice, oiga usted, pero vamos a ver, eso ya, digo, tiene usted una familia, hay familias que, bueno, hay trabajadores y trabajadoras que llevan 8 años. Temporales. Temporales, Y claro. han dejado de trabajar. 8 años. Oiga Han usted, dejado de trabajar. si este trabajador o esta trabajadora le hace falta, porque lleva 8 años contratándolo, oiga, convóquele una plaza para que pueda optar por lo menos a ser fijo. ¿Por qué condena a esa persona? Porque antes estábamos hablando de términos económicos, de los 200 millones de euros de beneficio y demás. Pero es que esto no afecta a nada, porque tú estás pagando ya ese salario. Efectivamente, y lo estás encadenando y Está encadenando. cubierto, claro. salario. Sí, sí. Bueno, pues no. ¿Y cuál es el motivo? ¿El motivo? Sí.
pues que no estamos, que no se ha puesto, no se ha contemplado en la ley de presupuesto. Ya está. Ya está, ya está. ¿Por qué? Bueno, pues porque, o lo que hablamos antes, porque no me importa o porque no quiero. ¿Vale? Hasta ahora, para decir toda la verdad, la respuesta que tenemos es que del Partido Popular, en el Congreso y en el Senado, y lo vamos a consultar con Hacienda. Bueno, pues y están consultándolo con Hacienda. ¿Y desde todavía. ¿Cuándo lo están consultando con Hacienda? Bueno, yo creo que llevamos, con el tema del trámite parlamentario, llevaremos ya para un mes. Bueno, o sea que bueno, a lo mejor lo consultan y os contestan. Vamos, no sé. Pero es que aquí hay, aparte de lo del empleo, que es fundamental, y sobre todo en este momento que está viviendo España, que todo puesto de trabajo es maná, pero es que es la seguridad. Es que lo que acaba de decir Soraya de lo del Puerto de Barcelona, es que tú tengas que recurrir a barcos deportivos para que te echen una mano en ese momento y que el puerto... Es que es un escándalo. Es que se puede morirse mucha gente. Es que está en riesgo la vida de muchas personas. Es que esto estamos hablando de algo muy importante. Es mucho más que un puesto de trabajo. Es que esos puestos de trabajo van a garantizar la seguridad y de mucha gente. Sí. O sea, esos que dices tú que desgraciadamente fueron 6... Sí, ya se habían muerto, pero esos 3 que tú salvaste con vida, esas 3 personas, pues si no hubierais estado vosotros, estarían ahogados en este momento. Y como eso mucho más. Y todos dices tú, los troncos que van por la ría, que se pueden cargar una embarcación y se van a pique y se acabó. Y todo eso. Entonces es algo tan escandaloso que suceda así, cuando se tira el dinero por otro lado y cuando se tienen puestos de trabajo que no solo no es que se necesiten para nada, sino que solo crean problemas. A ver, yo, sobre lo que acabas de decir y lo que antes comentaba Pedro, decías, ¿qué se puede hacer? Sí. Bueno, pues aquí en Galicia, pues comisiones obreras, después de hablar en cada puerto, con cada presidente o presidenta, y al final ves que sí comparten con nosotros esa pues, inquietud, ¿no? Y dice, pues sí, harían falta más plazas, pero ¿yo qué le voy a hacer? Si han dado 100 para todos los puertos, si necesitamos 30, por ejemplo, aquí en Ferrol... Fíjate, han dado 100 para todos y nos dan a Galicia 7, cuando esto se considera mar de homes, ¿eh? Porque aquí estamos con la Costa de la Muerte y no es ninguna broma, ¿eh? Porque esto no es el Mediterráneo, o sea, en ese sentido, caramba, ¿eh? O sea, que encima, con la Costa de la Muerte, con todos los chismes viniendo por aquí, todo lo que no son gaseros y requete gaseros y los prestige y tal. Pero bueno, hay una cosa también, hombre, que... es que esto es escandaloso. Son 5 puertos. Y son 5 puertos. Lo que hay que pensar, yo diría, más que... A lo que estás diciendo tú tienes toda la razón del mundo, pero bueno, para eso está también Sasemar. Sasemar está para salir a 20 millas, tienen su helicóptero y también necesitan plantilla y que pues también la están reclamando. Efectivamente. Pero por ejemplo, nosotros en los puertos lo que nos sucede es que hay servicios básicos que a veces no puedes dar o no puedes dar con seguridad. Porque, por ejemplo, la Guardia Civil pues, está muy limitada, por ejemplo, aquí en el Puerto de Ferrol. Aquí en el Puerto de Ferrol hay una ría, parte sur de la ría, Mugardos, Fene, parte norte de la ría, y tenemos muelles en las dos riberas. Sí. Si la pareja de la Guardia Civil, si ese día hay 2, si hay 2, van siempre juntos. Si están en un gasero en Reganosa, si pasa algo en el puerto exterior, tardan media hora en llegar. Claro. Con lo cual, ¿quién se hace cargo de ese problema? Sea el que sea, sea un problema de explotación, porque no puede trabajar esta grúa y hay que mover una mercancía, pues allí vamos nosotros, o sea un problema de seguridad, hablando ya de protección y de que pues, alguien ha hecho algo o a alguien le pasa algo. Y pues al final lo que estamos viendo, no solo aquí, sino en el resto de puertos, es que la primera llamada suele ser a la policía portuaria. Luego, ¿qué hemos hecho aquí en Galicia? Pues aquí en Galicia, cada uno en su puerto, nos hemos ido a hablar con los presidentes, tenemos el comité de empresa como órgano también para dirigirnos a nuestros presidentes y directores, pero a mayores pues nos hemos ido a hablar con la Consellería del Mar, porque al final nuestros presidentes y directores dependen de ella, y le hemos explicado pues qué necesitamos de formación, qué necesitamos de medios, sobre todo de autoprotección, porque es algo que no en todos los puertos pasa, pero somos la única comunidad autónoma
que no hay ni una defensa ni un grillete. La defensa y el grillete, al final lo puedes acabar necesitando por una situación que comienza siendo administrativa. Sí. Y pues esto lo vio la consellera al momento. La uniformidad y vehículos, el que por toda la geografía española vayamos unos de un color, otros de otro, al final genera O sea, una un poco de claro. que ahí necesitamos un plus, ¿no? de imagen, de visión, y que el usuario no tenga dudas, esté en un puerto, esté en otro. El tema de las comunicaciones, al final nosotros nos hemos ido al Ministerio del Interior y comparten con nosotros que no podemos tener un reglamento de explotación y publicidad de octubre del 76, Sí. que en una diferencia de días se aprobaron en todas las autoridades portuarias. O sea, hay una diferencia de días, pero todos son de octubre del 76 y todos son prácticamente iguales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Barcelona han atajado ciertas cosas. Como no sale un reglamento, que llevamos pues muchos años esperando... Pues toda la democracia, todo lo que llevamos de democracia. Todo lo que llevamos de democracia. Si es desde el 76... Cada ley de puerto, llevamos 5 o 6 ahora, creo que 5 leyes de puerto, cada ley de puerto dice que saldrá un reglamento. Y seguimos esperando. Bueno, pues 40 años. Desde el Ministerio del Interior, tanto Guardia Civil como Policía, dice que es que necesitamos, y ellos también necesitan ese reglamento de explotación, porque además ellos necesitan, a veces tenemos que ser los ojos y oídos de las fuerzas de seguridad del Estado, porque no pueden estar en todos los sitios. Claro, Y a lo mejor el usuario, por desconocimiento, por tradición, acaba llamando primero o pasando por un control de accesos, porque sabe que estamos allí permanentemente, y dice, tengo este problema o está pasando esto en tal muelle. Con lo cual, al final, necesitas luego saber comunicarte, colaborar, protocolos de actuación. Bueno, pues todo eso lo hemos puesto en conocimiento de nuestra Consellería de Mar. Ha sido muy receptiva. En cuanto a la formación... ¿Cuándo fuisteis? Pues fuimos en marzo. En marzo. Y, por ejemplo, en el tema de formación, ella se ha comprometido a estudiarlo, porque también ahora se va a aprobar la ley de puertos de la comunidad autónoma, porque son los puertos que no son estos 5, y pues Galicia está repleta de puertos. Y en todos ellos también hay pues sus policías portuarios, que al final los van a también nombrar agentes de la autoridad. Entonces lo que ella está pensando y comparte con nosotros es en que tenemos una Academia Galega de Seguridad Pública preciosa allí en Astrada, y lo que hay que hacer es un plan de formación. Pues oye, tenemos 230 policías portuarios en Galicia, que deberían de ser más, y con la temporalidad varía un poco, pero nosotros incluimos a los temporales, más o menos, a la media de temporales. Ves que hay puertos como el de Coruña, que es un caso similar en cuanto al puerto de Ferrol, porque necesitarías casi duplicar plantilla, porque te has hecho un puerto exterior igual de grande o más que el puerto interior. Pero es que, al contrario, en vez de duplicar plantilla, pierdes, y tienes ahora mismo en el puerto de Coruña, yo no sé exactamente, pero creo que sobre el 50% son temporales. Temporales, sí. Esto es una barbaridad. Y que muchos de ellos, pues oye, al final tenemos muchos casos por la geografía española de compañeros que han tenido que irse al juzgado a denunciar, porque para conseguir que un juez les diga, no, usted ha habido fraude de ley, su contratación o tal, y usted pues pasa a ser indefinido no fijo, porque no tiene la plaza, porque no hay plazas aún, entonces a la espera de que... Bueno, y esas plazas, esa es otra, porque a mí me han dicho que la gente que le interesa, por ejemplo, hacer una oposición, ¿no?, a la policía portuaria y todo esto, no lo encuentra por ningún lado. O sea, se meten en los BOEs, empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y yo no sé si está especialmente escondido o oculto, que la gente que quiere esto, ¿a dónde se dirige? Quien quiera opositar para esto, porque son unas oposiciones... En el BOE está, en la página de cada puerto, en el puerto de Ferrol publica la oferta pública del puerto de Ferrol, y Puertos del Estado publica la oferta pública de todas las comunidades autónomas. Es completamente. Y si no, que recurran a vosotros, porque seguro que en comisiones les dais el perfectamente. Pues hemos llegado hasta aquí. Bueno, ya hemos terminado. Yo desde luego os agradezco una barbaridad que nos hayáis puesto todo este problema encima de la mesa, porque yo estoy convencida de que muchísima gente lo hemos puesto el problema y las soluciones. Y las soluciones. Lo habéis puesto, es verdad, ¿eh? Hemos puesto problema y hemos puesto soluciones desde lo que tiene que haber.
y os doy un minuto cada uno. ¿Qué queréis decir a Galicia, a Ferrol y a la Xunta? Porque este programa lo ven en la Xunta, lo graban, yo estoy convencida. Seguramente. Y de vez en cuando lo censuran. A mí me siguen dejando hablar, pero yo estoy convencida. Sí. Eso habla muy bien de ti, ¿no? Entonces, por eso os digo, porque aquí se coge el toro por los cuernos. Y entonces no nos callamos de nada. Sí. Un minuto cada uno. Va, yo como resumen, lo que diría sería, bueno, hacer un llamamiento a puertos del Estado, las autoridades portuarias, presidentes, que tienen unas plantillas estupendas, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de ejercer sus funciones y que nos den la oportunidad pues de realizar lo que nos gusta, ya hablando de policía portuaria o de otros departamentos, de otros servicios que se hagan en los puertos, pero que allí estamos y queremos crecer y tenemos ganas. Y lo que comentaba Fran, autoformación incluso y sin remuneración alguna por ello, y eso demuestra las ganas que tienen los propios trabajadores. Y lo estáis dando todo. Lo estáis dando todo. Fran, un minuto. Yo voy a hablar del puerto de Ferrol para finalizar este minuto. Me parece muy bien. Yo le pido desde aquí también, bueno, a nivel gallego también tengo que citarlo, ¿no? Que pues volveremos, tenemos cita con la consellera, aún no sabemos, pero bueno, tenemos que darnos un tiempo para preparar ese plan de formación y volveremos a estar con ella, que ya no lo ha aceptado. Pero a los presidentes de los puertos gallegos y sobre todo a nuestro presidente decirle que sus trabajadores y trabajadoras tienen que pasar a ser una prioridad en cuanto a ciertas cosas que sí están en su mano y que igual que los sindicatos tenemos que pelear y ahora lo estamos haciendo, esta ley de presupuestos generales del Estado pidiendo más plazas, más gente, porque al final esos 200 millones que generamos no repercuten ni en el salario de los trabajadores, que hemos perdido ese 20-30% en algunos casos llega al 30% de poder adquisitivo. Además no generamos empleo, porque si me dijeras, bueno, nos han quitado el 5%, pero en vez de ir a la cuenta de resultados va a que vamos a generar empleo, bueno, pues claro, al final ves que tiene algo palpable y que esos compañeros temporales se pueden quedar, porque al final se han sacado plazas y alguno de ellos ha cogido esas plazas nuevas. Bueno, pues verías un fruto de algo, algo. Pero yo sobre todo eso, que tiene que ser una prioridad sus trabajadores y sus plantillas, porque nos autoformamos. No queremos seguir perdiendo la motivación, ¿no? Porque consigues esa plaza, entras a trabajar, te formas, más allá incluso de lo que se te pide, ¿no? Y das unos servicios con unas ganas, llegas a trabajar con una sonrisa. Al final intentas darle a la ciudadanía, ya sea extranjera porque viene en un barco, o de aquí de Ferrol o de la Ría, o en otro puerto, intentas dar un servicio público de calidad, eficiente, que se comprueban los números, y no ves que hagan el mismo esfuerzo por ti, porque, pues como bien dijo Pedro, o no interesa o lo estamos mirando. A saber, ¿y Pedro? Cierras el programa. A mí me puede la ilusión, ¿no? El sistema portuario de titularidad estatal va a seguir siendo público, prestamos un servicio público de carácter esencial a la ciudadanía, lanzar un mensaje también de tranquilidad a la ciudadanía en general cuando entren en un puerto, que los puertos hoy por hoy se están prestando los servicios, que los trabajadores estamos garantizando este servicio esencial a la ciudadanía para que los puertos sigan siendo seguros, para que los contenedores entren y salgan, que son los que generan tanto dinero y demás, a pesar de los gestores los gestores políticos de los puertos. Y en definitiva, con respecto a todos los colectivos y fundamentalmente a la policía portuaria tiene futuro, y el que no lo vea estará negando la realidad de los puertos. Porque tú puedes estar en Madrid y puedes idealizar una situación futura de no sé qué, pero eso es una pérdida del sentido de la realidad. La realidad está en los puertos, y la necesidad es que en los puertos. Y cuando hay que rescatar a alguien que se ha caído o que se quiere ir de polizón jugándose la vida en una hélice de un barco, ahí está un policía portuario que lo ha hecho, o se ha subido al techo de la estación marítima para rescatar a ese migrante que, cegado por las necesidades,
se quería embarcar en un buque de pasaje hacia la península. Eso que le quede claro a todo el mundo. Esto va a ser, el futuro va a pasar por la necesidad de los puertos. Esto es inexorable. Ni los sindicatos, ni la parte que decimos de los organismos públicos podemos negar la realidad. La realidad es la necesidad que tienen los puertos y serán siendo públicos. Eso que quede claro. Y con respecto al momento que estamos, pues yo entiendo que ya he asumido que toda la lógica se demorona, ¿no? Porque por es la política. Un tema político, claro. Pero que todos sabemos que los problemas políticos son muy complicados, muy difíciles, pero también son muy fáciles de resolver, porque la política ya, ¿no? ha demostrado que ahora pues hay temas que se resuelven de una forma muy rápida y muy fácil, ¿no? Esperemos que tengan una atención especial especial tampoco, que tengan una atención a los trabajadores y trabajadoras del sistema portuario. Pues 1.000.000 de gracias a los tres por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y saben una cosa, lo saben ustedes mejor que yo. Si quieren, pueden. Que quieran. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.